Peter McKay es uno de los personajes más queridos de Al Fondo y Sitio. Fiel, servicial, chismoso y con una cachetada más legendaria que su propia historia. Ha sido el eje central de muchas de las tramas de la serie. Pero, ¿quién es realmente Peter? ¿Qué lo llevó a convertirse en el mayordomo Maldini? ¿Y cómo terminó atrapado en un amor imposible con Francesca? En este video vamos a analizar la evolución de Peter McKay, conectando con la teoría del Trumanverso y ver cómo su lealtad inquebrantable pasó de ser su mayor virtud a su mayor debilidad. Y para revisar a este interesante personaje vamos a tener el apoyo de, no podía ser de otra manera, otro peruano. Así que te lo voy a mostrar. Mira, está justo aquí, mira. A ver, voltea, mira, está justo aquí. Hola causa, Este video viene en colaboración con Inksane, un canal de terror y variedad de internet que seguramente te parecerá bastante interesante de revisar después de terminar este video. Sin más, comencemos. Una teoría plausible del Trumanverso es posible si obviamos un poco algunos años y nos ligamos a una vida entera de Rodolfo Rojas. Así que veamos qué podemos armar. Tú sabes que yo me recurseaba en la huerta perdida afilando cuchillos. ¿Ah? Rodolfo Rojas es de la Huerta Perdida, Barrios Altos. Zona picante. Pero el pequeño Rodolfo se resistía a la injusticia, así que se convirtió en el sheriff del barrio y ya podía acceder a su técnica de la cachetada con truco. En una de sus diligencias conoció a su mejor amigo, Perico López, que mucho no ayudó porque luego igual lo gomearon entre cuatro. Crecieron juntos y unidos hasta que un día llegó Socorro, una bella chica que había enamorado a ambos, pero Rodolfo aceptó dar un paso al costado y ayudarlo a conquistarla, logrando que Perico logre estar con ella, pero ahora sentando cabeza y viajando para trabajar en provincia, así que su mejor amigo se quedaba para cuidarla, pero Socorro, a quien amaba, era a Rodolfo, y aunque se lo confesó y estuvieron una noche, al final tuvo que aceptar que Perico y ella se casaran. Ahora sin amigo y sin amor, se fue de la Huerta Perdida para vivir al barrio de San José por un tiempo breve, porque hizo un trabajazo para una mujer llamada Amanda, fingiendo que era hijo de un señor igualito a él que se llamaba Benigno. Todo esto para arruinarle las bodas de oro. Y de esa forma Rodolfo Rojas, que alguna vez fui, se alejó del barrio de San José para nunca más regresar. Es muy cierto, Peter, nunca volviste, ¿verdad? Nah, sí, de verdad no volvió, porque la temporada 4 de De Vuelta al Barrio nunca existió, es un psicosocial. Dije que no existió. Ese trabajo no lo enorgulleció nada y le llamó a querer hacer algo más productivo con su vida. Aquí es donde conectamos directo a Mil Oficios, serie que como no tuvo final oficial, puedo inventarme que Renato Reyes logró ser congresista al postularse. Luego de años siendo el rey del recurseo, habló de su pasado trabajador para ganar apoyo del ciudadano común. Rodolfo escuchó su historia, se sintió identificado e inspirado a ser alguien como él. Además, míralos, son igualitos y hasta ambos nombres. Algo muy curioso de los personajes de Chuyman, es que muchos tienen dos letras R en el nombre, algo que se repetirá después. Una vez inspirado por el congresista, comenzaría su etapa de risas y salsa, donde Rodolfo se ganaría el título como el nuevo rey del recurseo, porque comenzó a tener muchos trabajos puntuales y para ayudarlo se apoyaba en su nuevo amigo, Machucao. ¿Tú sabes quién soy yo? ¿Qué eres tú? El hijo de papá. Rodolfo adoptó varios alias como Papá Manolo o Don Juan Avelino. Y dime dónde vamos a vivir, Avelino. Porque si salía algo mal en algún trabajo, al menos no sabrían su nombre real. Porque muy a menudo se metía en problemas con gente poderosa, mujeres exuberantes o maleantes muy peligrosos. Todos ellos queriéndole pegar en la cara. Porque a esta cara no le sacan la vuelta. También comenzaría a calmar gente diciéndoles que están con papá, y aunque no era garantía de mucho, al menos relajaba un poco, porque Rodolfo tenía un gran talento para aprender rápido y salir bien librado de cada problema. ¿Quién soy yo? Papá. ¿Con quién estás? Con papá. Papá, pues hermano. Pero claro, llegó el momento de alejarse de la calle por el peligro. Se metió en problemas con Guayabera Sucia y aunque los maleantes de la banda del Choclito son demasiado especiales como para ejecutar un crimen en plenitud,
lo mejor era salir del trabajo informal, así que se volvió taxista. Aquí podemos conectar las historias de taxista Rarrá, recordando sus propias aventuras manejando un tico para una empresa a altas horas de la noche, lo que explica por qué tiene pocos episodios y la constante R y R de los nombres. Porque Rodolfo Rojas soñaba ser alguien como Renato Reyes y en sus horas de descanso luego de trabajar de madrugada soñaba cómo sería ser Raúl Ramírez, un padre de familia que depende del trabajo de taxi, como que proyectándose. Pero aún falta cubrir a alguien importante, Roberto Don Gato Sánchez, de Así es la vida, quien sería un familiar de Peter que nunca llegó a conocer, aunque el parecido es enorme, sobre todo por la nariz. Posiblemente Don Gato es algún primo o un tío lejano de Peter, aunque nunca llegó a conocer a los Sánchez porque no fue a la residencial Aguilar, así que tampoco era tan cercano como para que algún Mendoza quiera vengarse con él. De todos modos, mejor que no haya ido. Coqui dice que en esa residencial pasan cosas muy extrañas. ¡Demonio! ¡Tú eras mi hermano Marsequín! Finalmente, luego de varios años de aventuras y trabajos, llegó a Casa Maldini donde consiguió sitio como mayordomo y empleó todos los años de experiencia y calle para ser alguien más fino y adecuado al ambiente. Con Isabela comenzando a llamarlo Peter McKay, acabando por presentarse como tal y dejando de ser Rodolfo Rojas, prácticamente un nombre que solo usaría en su DNI, cerrando su pasado pero nunca olvidándolo, aprendiendo idiomas, buenas costumbres y apoyando a Francesca con su amplia experiencia personal, y cuando años después Miguel Ignacio se casó con Isabela por dinero y tuvieron a sus hijos, pues los Maldini fueron conformados en su totalidad con él como parte muy importante de la misma. Quizás su momento más curioso fue cuando viajó a Japón y salvó a Hiro de la Yakuza. Muy posiblemente Hiro era mayordomo en la organización, pero al saber demasiado lo mandaron a silenciar. Peter le salvó la vida, algo de lo que Moroboshi estaría eternamente agradecido. Lo posicionó al final porque Hiro lo conoce como Peter, no como Rodolfo, además que un viaje a Japón suena a algo más de la altura de sus tiempos Maldini que de su etapa de independiente. A lo largo de la historia se dan detalles sobre su vida que ya citamos, pero en general Peter tiene una historia muy extraña, donde casi podemos suponer que de verdad saltaba entre serie y serie, creando la teoría del Trumanverso. En todo lo que les conté, intenté encajarlo de la mejor manera en una historia lineal, y considerando que Rodolfo Rojas usaba varios nombres por cautela, y otros personajes son familiares lejanos o gente parecida, pero fácilmente Peter pudo ser todas estas personas al mismo tiempo, hasta que en sus años dorados decidió sentarse en un universo fijo, y disfrutar junto a la familia que más quiso. En la serie se suele referenciar a su historia, narrando todo su origen hasta la boda de Perico y Socorro y el tema de su aventura con ella, algo que dio nacimiento a Manolo, el hijo de Peter. Pero ya hablaremos de él. También le cuenta el final de Vuelta al Barrio a Francesca mientras están atrapados en el tráfico, y cuando Coqui dijo ser el rey del recurseo, Peter le dio una cachetada y lo corrigió porque los verdaderos reyes son él y Renato. O simplemente él. Es complicado. La historia de Peter es bastante interesante. Los trabajos de Adolfo Schumann realmente marcaron la televisión en drama y humor, y es un logro cómo se mantiene vigente a pesar de los años, algo que muy contados actores de la época dorada de la televisión peruana han logrado conseguir. Estar en pantalla prácticamente desde su inicio y permanecer en ella sin perder esa chispa. Pero Mate, ¿el Schumann-verso está confirmado? Pues no. Y a la vez sí. Y a la vez no. El Schumann-verso se basa en cualquier cosa en la que haya participado Schumann, así que técnicamente incluso hasta los comerciales serían canon. Así que estamos frente a la historia de un chico de barrio el cual se inspiró por un congresista para ser una buena persona, o Peter se trata de un ser mucho más allá de la razón humana que tiene que proteger nuestra línea de tiempo, siendo partícipe y personaje de diferentes historias que tiene que seguir un rol específico y hacer que ciertos hechos ocurran de manera específica para que la línea de tiempo, el universo y nuestra realidad no implosione. Y creo que ya estoy sobrepasando los límites del sobreanálisis, ¿verdad? Lo siento. Mejor pasemos a contar su historia en Al fondo hay sitio. A lo largo de la serie es interesante cómo Peter a veces parece un protagonista. Aunque Adolfo Schumann tiene facilidad para ganarse la pantalla, en realidad Peter siempre tuvo un rol intermedio, casi de deuteragonista. Si nos damos cuenta, Peter es un puente entre ambas familias.
Los Maldini y González tienen pocos motivos para hablar civilizadamente y no acabar peleando. Literalmente, solo se llevan bien en una Navidad y en los días donde no se ven las caras. Pero vivir uno frente al otro los vuelve casi irreconciliables. Peter, por otro lado, siempre tuvo una manera de conectar con ambos. Puede tomarse unas cervezas con Pepe y Tito, charlar con Gilberto, su mejor amigo, intercambiar recetas con Charo, aconsejar y corregir a Joel, ayudar a Grace con Nicolás e incluso tratar con Nelly. Todo mientras, en casa Maldini, es básicamente indispensable. Nicolás y Fernanda lo tienen como un padre y abuelo, prácticamente su tercer nono. Isabela, aunque no lo parezca, le tiene cariño a Peter. Cuando lo vio algo solo, asumió que quizás necesitaba compañía y, como Peter es un soltero maduro, pues le presentó a Claudio de Ida. En el fondo, no ve a Peter como simple servidumbre, sino como parte de la familia. Isabela, la más obvia y directa en su clasismo, apreciando a Peter. ¿Cuántos matices de personaje? Francesca es quizás la más evidente. Bruno siempre fue un cómplice criminal para ella, como ese diablito que te habla en el hombro. Pero como apoyo en momentos delicados, no servía de mucho. Hasta la molestaba más. Peter, en cambio, era el pilar moral de la casa en demasiadas ocasiones. Ayudaba a Francesca a conectar con sus nietos e hijas, y sin él se sentía sola y perdida en cómo tratar situaciones personales. Para ella, Peter era el mejor amigo del mundo. Sí, duele que Francesca no lo ame como él la ama, pero su relación siempre fue más de confianza. Peter era la persona en la que ella podía apoyarse y ser vulnerable, pero hasta ahí. Francesca es más sutil que Isabela, pero en cuestión de prejuicios son calcadas. Peter es servidumbre, quizás la persona con la que más confianza tiene en asuntos personales, pero sigue siendo el mayordomo, y Francesca no se puede permitir verlo como algo más. La única manera en que eso cambiaría sería si ella superara sus prejuicios por completo. Pero es difícil, y las pocas veces que dudó si quizás Peter le gustaba, igual los prejuicios la frenaron en el último minuto. Ya vivió así por décadas, y cambiar de perspectiva a estas alturas es muy complicado. Un desarrollo de personaje antes del final de la temporada 8, donde ella se diera cuenta de que sus prejuicios le costaron el amor de su familia y el respeto de la sociedad, pudo haber funcionado, pero esa oportunidad se perdió. El amor de Peter por su Madame es trágico desde el arranque, pero no solo estaba prohibido por principios, sino que terminó siendo imposible por culpa de los prejuicios. Aún así, Peter conectó dos mundos completamente distintos y solucionó grandes problemas entre las familias. Pero claro, no todo es perfecto. El gran problema de Peter es que es chismoso, metiche y otro problema que analizaremos después. Le cuesta guardar secretos, sobre todo con Francesca, quien le acaba contando todo a base de charadas y suele pecar demasiado de meter las narices donde no le importa. Igual, esto lo equilibra bastante. Como ya dijimos anteriormente, Al fondo hay sitios, una serie donde nadie es trigo limpio. O vas por los grises claros, o vas directo al negro más oscuro. Aquí nadie de ambas familias está impecable. Todos tienen virtudes y defectos. Peter suele causar problemas queriendo dar soluciones, pero no es una mala persona. Solo es un mayordomo que está metido en todo. Para la continuidad de la serie, su función siempre ha sido ser el puente entre ambas familias y tener subtramas respecto a su amor trágico por Francesca. En cierto punto, Claudia lo balea en un morro por hablar de más de lo que debía y arruinar sus planes, pero se recupera luego de un tiempo y la situación consiguió tenerla tras rejas temporalmente. Luego se desencantó por completo de Francesca al descubrir que le robó la hija a los Pampañaupa, lo que le llevó a enamorarse de Doris, la mamá de Gladys y uno de los personajes más insoportables de la serie. Antes de eso, tuvo algo con Vanessa, la hermana de Nelly, y con Yolanda, una actriz pagada por Leonardo para distraerlo, pero con Doris ya no pensaba en Francesca para nada. Se supone. De todos modos, esa boda se canceló por una trama de Miguel Ignacio que veremos en algún momento, y Doris se fue con Gladys y Otto de vuelta a la selva. Antes de eso, Peter había recuperado su lugar como mayordomo. Francesca lo toxiqueaba un poco con el tema de que Doris no era para él y que bla 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 y que no estaba a su altura, y aunque podría parecer que Francesca estaba celosa, más sonaba esa amiga diciéndote que te des cuenta. Y tenía razón, Doris solo lo quería por la plata. Y hablando de plata, Peter renunció y fue despedido
demasiadas veces. ¿Las vas a contar una por una, Mate? No. De hecho, un suscriptor hizo un recuento y sumando la vez que renunció tras enterarse del secreto de Francesca, el total sería de 12 en la serie clásica, ya sea por despido o renuncia propia. Pero volviendo a lo importante, entre liquidación y liquidación, debe haber amasado un patrimonio importante. Cada vez que lo despedían, lo veíamos con su casaca de cuero y viviéndola de lujo. Y dudo que sea por la pensión, ese chiste se cuenta solo. De hecho, Peter ya está mayor para trabajar. En sus propias palabras, trabaja porque le gusta servir y cuidar de su familia. Así que sigue siendo mayordomo porque le gusta serlo. Siendo quien es en la casa Maldini, su puesto difícilmente encontró sustituto, pero en realidad conoció a muchos mayordomos. Primero estuvo Walter, que era más o menos bueno para las tareas, pero se metió personalmente con Peter al descubrir su amor secreto por Francesca, así que lo asustó y se fue. Ponte en la vereda porque en la pista te agarra el carro. Luego llegó Berta Domínguez, que era más parecida a un general del ejército, y pues no se acopló bien a la casa. Volvió a Chalhuanca, pero regresaba cada tanto. Al final, se volvió a servicio de Frida y la nana de Patrick. No podemos olvidarnos de Claudio, tremendo personaje. Estaba enamorado de Peter, pero él no le correspondía para nada, otorgándonos no solo momentos geniales, sino también esta joya musical. No cabe duda, el verdadero mayordomo más lindo del mundo. Eres el mayordomo más lindo del mundo. Claudio primero sirvió a los Bogani, temporalmente a los Maldini, e incluso a los González, y finalmente se volvió mayordomo de la mamá de Ángel. ¡No de un paso más adelante! ¡Yo también por mi familia mato, señora! Luego llegaron sus colegas más comunes, siendo la primera Montserrat. Nací y viví en Mosefú. Soy sobrina lejana de Walter y Javier, hermano Yaipei. Una confianzuda que dice ser muy buena y se volvió una especie de protegida de Francesca, siendo primero una refugiada en casa Maldini y luego pasando a ser parte del servicio. Fue primero mucama y luego pasaría a ser la niñera de Nelly Francesca. Y a la vez le funge un poco como karma, porque si su padre tuvo de protegido a Juan González, un sujeto noble y trabajador que le daba consejos, a Francesca le tocó tener a Monserrata, que de buena solo tiene su frase y la desespera con sus impertinencias. Definitivamente, la vida da vueltas. Algo muy curioso de Montserrat es toda su familia, como su papá, que era uno de los mejores amigos de Lucho y murió tomando. O su tía Purita, que fue un personaje que mencionaron bastantes veces, pero finalmente apareció y fue parte importante en el arco de decadencia de Sergio Estrada. Ah, verdad, y causó uno de los problemas más grosos que tuvo la serie cuando ofendió a todo Monsefú por considerarse insultante, pero quedó en nada. Ah, y también tiene una de las historias más cursiadas de toda la serie, con ella estando enamorada de Lucho, su padrino, y en fin. Moroboshi Hiro no. Ok, eso fue mucho hasta para mí. Hiro, por su parte, siempre fue un tipazo. De hecho, su tío es el mismísimo Dan Moroboshi, el Ultra 7. Incluso conserva los lentes para transformarse, pero no los usa porque en Perú pasan muchas cosas y tenemos demasiadas cosas extrañas y bizarras. Pero kaijus aún no tenemos. Tiene estudios en administración, formación como samurái y shinobi, toca el shamisen y le sabe a la moda fina. Hiro es de hecho el segundo personaje más fuerte de toda la serie, solo por detrás de Richard enojado, aunque algo un poco oscuro de Hiro es que la crianza que le dio su padre y sus códigos le dieron ciertas tendencias... Francesca, tu mayordomo oriental tiene tendencias suicidas. Creo que es un requisito en el servicio de la casa Maldini que todo el mundo tenga algo muy oscuro en su historial. Pero en fin, Hiro es guardaespaldas, chofer y hasta justiciero personal de los Maldini, siendo fácilmente el mejor sucesor de Peter como servicio. En un mundo ideal, Hiro y Montserrat habrían estado juntos y Francesca les habría regalado un terreno, como que cerrando el ciclo que su padre alguna vez dejó con los González. Pero bueno, no iba a pasar, nunca funcionaron bien juntos. Hiro se esforzaba mucho en llamar su atención y Montserrat solo le daba bola cuando otra chica le hacía caso a él, y viceversa. Se celaban y celaban, pero nunca tuvieron nada.
Al final, Hiro volvió a Japón a seguir siendo uno de los mejores personajes de la serie y Montserrat se quedó con Mike. Una relación sustentada en... Al final, Peter siempre fue irreemplazable, ocupando su lugar como él solo o siendo parte importante en formar al nuevo servicio doméstico de la casa hasta el último día, cuando se mudó con Francesca a la casa de la Molina y llamó a todos para vivir juntos bajo un mismo techo. No es una historia demasiado hecha, no tiene tramas o arcos muy marcados pareciera, pero en realidad Peter sí tiene uno. Y no es precisamente una historia feliz sobre cómo su lealtad le trajo felicidad, sino una caída constante por cambiar esa lealtad por la familia a obediencia ciega por un miembro. Las historias de Peter son contadas, casi nunca es el protagonista absoluto, pero hay una trama que realmente es suya: la llegada de Manolo y el arco de los Rojas López. Como mencionamos, Peter y Socorro tuvieron un hijo que creció creyendo que Perico era su padre. Pero, claro, Perico en el fondo sabía que ese niño se parecía demasiado a su amigo, pero con el tiempo lo aceptó y lo crió como suyo. En su lecho de muerte, Perico llamó a su amigo para despedirse, y fue ahí donde Socorro decidió confesarle la verdad a Rodolfo. Tenía un hijo. Esto lo cambia todo. Peter siempre ha sido alguien que huye de su pasado, de las decisiones que tomó en la calle, de cualquier conexión con sus orígenes. No me haga que le cuente mis pecados pasados. En la serie nunca se ha mencionado una familia propia, y los Maldini se convirtieron en lo más parecido a lo que le quedaba. Así que enterarse que tiene un hijo lo descoloca. Quiere conectar con Manolo, pero esto viene con sus problemas. Primero, aunque físicamente se parece a Peter, Manolo es un reflejo de sus años descarriados. No tiene la clase de su padre, tampoco su ingenio para el recurseo. Y en lugar de vivir de 1000 oficios, es un periodista de prensa amarilla y sensacionalista que no le tiembla la mano en difamar sin pruebas con tal de vender. Además, no es independiente en absoluto, porque Manolo sufre de mamitis aguda, crónica y terminal. Francesca lo dice sin pelos en la lengua. Peter podrá ser su padre, pero no lo crió, y eso se nota. Fernanda y Nicolás sacaron lo mejor de ellos mismos a partir de Peter, y en gran medida son más hijos suyos de lo que Manolo alguna vez podrá serlo. Así que ambos tienen que aprender a ser familia desde cero si quieren que funcione. Y aquí entra la peor parte de todo. Socorro. Dios mío, qué personaje más insufrible. No puedo creer que dos de los personajes más infumables de la serie hayan sido pareja de Peter, quizás tres, si tampoco te agrada Vanessa. Si no se fija en señoras insoportables, se enamora de villanas. Carmen, Francesca, en fin, diría que el ojo de Peter es un desastre, pero su ship más decente fue Martita, una aprovechadora que donó dinero de su trabajo para la recuperación de Gilberto. Esto es bien sola de costumbre. Gracias. Venga, señora. Gracias. Yo también tengo un marido viejito. Pero volviendo a Socorro, se la pasa mangoneando a su hijo, manipulando a Rodolfo y apareciéndose cada tanto solo para ser molesta y encajar poco y nada en la serie. Realmente es una lástima para la actriz, porque el personaje o lo olvidas rápido o lo recuerdas en un para nada buen concepto. Sin embargo, su peor momento llega cuando Peter hereda la fortuna de Francesca. Para vivir en paz junto a Carlos Cabrera, Francesca fingió su muerte y dejó todo a Peter para que los Maldini aprendan a valerse por sí mismos. Peter, pues, sabía que la situación era falsa, así que se echó unos jajas, molestó un poco a Nachito y listo, a administrar la herencia con mesura, pero Manolo y Socorro se perdieron al completo. Manolo se apitucó a niveles cósmicos y comenzó a hacerse el difícil con Rubí, lo cual era verdaderamente sabio, pero empezó a ceder lentamente a pesar de estar con Luciana, que de hecho se parece demasiado a su mamá. Así que encima de prensa comprada tiene Edipo. Pero bueno, gastó dinero en una antena que Raúl quería, se puso la tablita de surf, aunque ni sabía cómo usarla, y en fin, totalmente ebrio de pitucada. Pero la peor de todas fue Socorro. ¡Dios!
Se volvió clasista a nivel Nelly cuando se volvió rica. No quería saber nada de nadie que no estuviera a su nivel y se puso a dar asco a todo el mundo. Incluso se tomó el tiempo para hundir a Rubí. Algo que no tendría nada de malo porque era obvio que Rubí vino por la fortuna y no por Manolo. Pero lo hizo más por resentimiento que por un verdadero interés en proteger a su hijo. Literalmente la trató de poca cosa solo por tener dinero y ella no. Casi como diciendo un te gané, en lugar de un esto es lo que eres. Aparte que amo tanto a Rubí como villana y a Anaí de Cárdenas, que la escena en lugar de ser satisfactoria, que se supone es la idea, acaba palteando por completo. Es bastante odioso, o sea, para que incluso Socorro parezca la villana aquí, tienes que hacerlo realmente bastante mal o hacerlo intencional de que quedara muy mal el personaje. Pero, como siempre, todo cae por su propio peso. Francesca hace la maniobra Lucho González y regresa del más allá, todo esto haciendo caer la mentira porque el dinero que se gastaron ni siquiera era Maldini, era el fondo de Peter que no les dejaba gastar de más. Socorro pierde todo y queda en vergüenza, encima siendo humillada por Rubí que le devuelve la moneda en uno de los momentos más satisfactorios televisados jamás en este país. ¿Y ahora quién quedó como la cucaracha, señora Socorro? Antes de esto intentaron darnos una explicación de que Socorro es así porque su familia lo perdió todo por cuestiones político-económicas en el año de la pera y que le dolió dejar esa vida para pasar a un barrio bajo. Ya, a otro perro con ese hueso. Se nota que no sabían cómo crear empatía con este personaje y sacaron esa historia para que nos diera penita cuando se le derrumbe toda la mentira. Fuera del cameo de Rulito Pinasco, un gran guiño a su importante trayectoria en la pantalla chica nacional desde su nacimiento, realmente su historia a nadie le importó. A la luz de lo anteriormente analizado y constatada la notoria ineficacia del artificio emocional empleado, burdo en forma y trivial en fondo, me veo compelido, en ejercicio de mi ilustre terminología y del excelso rigor que permea esta disertación, a emitir la siguiente conclusión. Me chupa un huevo la vida de Socorro. Después de todo este caos, llega el momento decisivo para Peter. Tengo que ir con la familia. Nosotros somos tu familia. Por un lado, están Socorro y Manolo, su familia biológica, con quien comparte lazos de sangre. Por el otro, están los Maldini, su familia real, las personas que lo han acompañado durante más de 30 años. Y Peter, como siempre, demuestra su verdadera lealtad. Se disculpa con Socorro y no perderá el contacto con su hijo, pero está con los Maldini. Y es aquí donde se evidencia el verdadero dilema de Peter. A lo largo de la serie, su lealtad fue bien construida, pero con el paso de las temporadas, Peter dejó de ser un hombre con un amor trágico para convertirse en el sabueso personal de Francesca Maldini. Para la cuarta temporada, Peter ya había sufrido varios rechazos de Francesca. Aunque lo aceptaba, siempre volvía a ilusionarse, porque en su cabeza ella seguía siendo una mujer perfecta, intachable, ejemplar, digna de su devoción. Pero esta temporada marcó un punto de quiebre con la revelación del gran secreto de Francesca y su caída pública. Peter, por primera vez, se alejó de ella y perdió esa imagen idealizada de la mujer que amaba. Si existía una línea entre ser un enamorado de una mujer a la que nunca conoció bien y ser un arrastrado sin remedio, este era el momento en el que Peter debía elegir. Pero la serie siguió y siguió y siguió estirando su historia hasta el absurdo. Francesca le dejó claro más de 5 veces que no sentía nada por él más allá de una amistad, pero Peter se mantuvo firme en su terquedad, creyendo cada palabra suya y defendiéndola a toda costa. Para cuando la serie ya llevaba 4 temporadas más, Peter se había vuelto prácticamente ciego ante todo lo que hacía Francesca y no duda de ella ni por un segundo a pesar de todo lo que haga. Este es uno de los grandes problemas de haber extendido la historia hasta la 8ª temporada. La serie debió haber cerrado en la 5ª, con un desarrollo claro y un desenlace digno. Pero no pasó. Y así, el amor imposible de Peter dejó de ser un drama trágico para volverse una constante caída que terminó dejando muy mal parado al mayordomo. En un inicio, Peter era el soporte moral de la casa. Aunque estaba del lado de los Maldini, siempre se mostraba como el más neutral en los conflictos entre familias, no temiendo decirle a su familia que se habían equivocado.
Pero a partir de la mitad de la quinta temporada, su personaje fue reseteado y volvió a enamorarse de Francesca como si nunca se hubiera enterado de que ella robó una niña por puro egoísmo y permitió que su familia siguiera sufriendo por ello a conciencia, y es un reseteo que seguiría ocurriendo. Como sabemos, Francesca hizo numerosas atrocidades a lo largo de su vida, como invalidar la última voluntad de su padre por odio a los González, robar una niña de los brazos de sus padres simplemente por atención, quebrar empresas sin preocuparse por las personas, humillar gente en lo más bajo de su vida, ocultar a Grace para que Nicolás esté con una pareja acorde a sus prejuicios de clase, manipular a hijos y nietos a cualquier precio para sus cometidos, entre otras cosas más. Todas estas fueron acciones de las que Peter acabó siendo consciente. Pero acabó volviéndose también en un cómplice. Así que sí, la lealtad de Peter es su cualidad más destacada, pero también su mayor defecto. Por un lado, su lealtad a los Maldini es genuina, los escogió como familia tras años de sobrevivir solo en las calles, y en palabras de la propia Francesca, Peter es el más fiel al apellido Maldini, incluso por sobre muchos de sus integrantes. Pero con el tiempo su lealtad dejó de estar enfocada a la familia Maldini para volverse casi exclusivamente devoción ciega a Francesca. Esto afectó incluso a aquellos que él mismo protegía, como Nicolás y Fernanda. Peter era testigo de cómo Francesca los manipulaba, les mentía y les imponía su voluntad, pero jamás cuestionó ni una sola de sus acciones. Su lealtad se convirtió en un arma de doble filo, y esto se reflejó mejor en su relación con Socorro y Manolo. Al final, Peter demostró que su prioridad siempre serían los Maldini, aunque eso significara vivir bajo la sombra de Francesca en lugar de construir su propio camino. Pero al desnaturalizarse esta lealtad, Peter, alguien que había dejado atrás su pasado en las calles para tener una vida mejor, ahora también abandonó su presente y futuro, ya que dejó de ser el más fiel al apellido Maldini, y únicamente ser fiel a su matriarca. Pero es que Peter no solo fue fiel, fue devoto. Y en el fondo, nunca quiso ser otra cosa. Fue un camino digno y puro que acabó pervirtiéndose de la peor manera, por olvidar quién era él mismo y por qué estaba aquí. En retrospectiva, Peter MacKay es un personaje que a lo largo de la serie ha demostrado ser mucho más que el mayordomo de los Maldini. Fue amigo, confidente, protector, incluso una figura paterna para varios miembros de la familia. Pero también fue alguien que por lealtad terminó sacrificando su propia vida personal. En definitiva, Peter es uno de los personajes más trágicos de Al fondo hay sitio. Bajo la fachada del leal mayordomo, se esconde un hombre que entregó todo por una familia que, en muchas ocasiones, no supo valorar su humanidad. Su evolución, o más bien su estancamiento, es reflejo de cómo la narrativa de la serie priorizó el rol funcional por encima del desarrollo emocional. Peter merecía una redención, una oportunidad de reconstruirse fuera de las sombras de los Maldini. Pero nunca la tuvo. Su historia es la de un hombre que amó sin condiciones, sirvió sin descanso y terminó perdiéndose en la imagen que los demás tenían de él. Un personaje que, con todo su potencial, fue víctima del mismo ciclo que juró combatir. La serie le dio la oportunidad de romper su amor ciego por Francesca. A mitad de la historia, cuando la verdad sobre ella sale a la luz, Peter pudo haber abierto los ojos y desde su lealtad buscar lo mejor para la familia Maldini a pesar de la misma Francesca. Pero el alargamiento de la serie lo condenó a seguir repitiendo su mismo papel, quedando atrapado en una devoción incuestionable. Pasó de ser alguien que podía dudar y frenar los excesos de Francesca a convertirse en su cómplice silencioso, ejecutando sus planes sin objetar. Lo más irónico es que Peter siempre odió a Bruno. No tanto por celos, sino también por lo que Bruno significaba. Un criminal. Lo peor que le podía pasar a Madame. Y sin embargo, al final terminó ocupando el mismo rol que él dentro de la casa. Decirle sí a todo a Francesca Maldini, incluso apoyando en terminar sus planes. Francesca antes encontraba en Bruno un aliado para esas intrigas y crímenes. Terminó volviendo lo mismo en Peter. Alguien que cumplía ese mismo papel. Un servidor incondicional, útil mientras obedeciera. Incluso ella llegó a decepcionarse de él cuando no cumplía sus expectativas. Peter pudo ser mucho más, pero la serie no lo dejó. En su intento por mantenerlo como una pieza clave en la historia de manera desesperada, terminaron convirtiéndolo en lo que él mismo irónicamente detestaba. Alguien que saca lo peor de su Madame. Un simple vasallo
y el más fiel de todos, a lo peor de Francesca Maldini. Si te gustó este video, dale a like y suscríbete para ver más videos como este, y síguenos en nuestras redes sociales donde estamos activos. Si deseas ayudarnos, puedes donarnos tanto a Yape como a Plin, y revisa los beneficios de la membresía de nuestro canal para unirte como miembro VHS. También puedes apoyar este canal compartiendo este video con tus amigos o simplemente dejándome un comentario ahí abajo. Nos vemos en la siguiente. ¡Corte!